Conocer el valor cultural y monumental de los cementerios es una actividad cada vez más extendida. Situados sobre ruinas romanas, románticos o neoclásicos, algunos son bien de interés cultural, otros han sido reconocidos como monumento nacional e incluso existe una red europea de cementerios que forma parte del gran itinerario cultural europeo por su valor patrimonial. En Andalucía hay 4 camposantos que están incluidos en esta red y los podemos visitar en Granada, Málaga y Córdoba. Visita que cuando coincide con la festividad de Todos los Santos se acompaña de una gastronomía típica. Iniciamos nuestra singular ruta por estos cementerios andaluces. Cada vez son más los camposantos que abren sus puertas en Andalucía a los visitantes organizando rutas específicas. Comenzamos el recorrido en Córdoba, una ciudad en la que el viajero puede disfrutar de su ingente legado histórico y monumental. Un crisol de cultura que tiene su reflejo en la variada y bella arquitectura que da forma a sus calles. La mezquita catedral y todo el conjunto urbano que la rodea son patrimonio de la humanidad. A escasos minutos a pie desde la mezquita se encuentra el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, construido en 1811. Accedemos a él a través de su bella fachada neoclásica que pertenece a la ermita que le da nombre. Este camposanto es uno de los andaluces con mayor valor histórico-artístico. Nos adentramos en un lugar cuyos panteones conjugan arquitectura, escultura y relieves que evidencian la estética funeraria de finales del siglo XIX y principios del XX. Los cementerios es una creación relativamente reciente. Los cementerios extramuros, donde toda la población se aglutinaba en torno a una necrópolis común, nacen a raíz de las medidas ilustradas de Carlos III. Y en torno a una antigua ermita, un antiguo santuario de la Virgen de la Salud, se creó este nuevo camposanto para todos los vecinos. Y en este cementerio de la Salud pues vamos a ver una serie de personajes históricos, vamos a transitar por todas sus calles, porque ha estado en uso hasta prácticamente finales del siglo XX. Si hay una fecha en la que los cementerios son especialmente visitados, es en la festividad de Todos los Santos. Una costumbre muy arraigada en nuestra comunidad que también se refleja en la gastronomía. Así que ponemos rumbo a la judería, donde vamos a ver cómo a través de la cocina el viajero puede sumergirse en las tradiciones culinarias de esta fecha, en las que los dulces son protagonistas. En la bandejita tenéis los dulces típicos de esta época del año. Son unas gachas con tropezones, un poquito de canela y miel de caña. Típico buñuelo de viento, pero con un poco de agua de azahar, pues estamos en Córdoba, y su ralladura de naranja, ¿cómo no? Este lugar, situado en una casa patio del siglo XV, restaurada respetando su aspecto original, pero con un toque moderno, es una de las opciones de alojamiento que ofrece la ciudad. ¿En qué podéis ver esto? Pues en toda la parte de acero, la estructura, digamos, de madera, mientras toda la parte de piedra es la que se mantiene, antigua. Cada habitación de nuestras 6 habitaciones es única y distinta, diferente. Una se adaptó a una temática de la campiña cordobesa, otra de los tiempos mozárabe en Córdoba, otra la danza. Sin salir de la provincia cordobesa llegamos a Monturque, en la comarca de la Campiña Sur. Aquí el viajero puede recorrer algunos de los rincones más especiales de este municipio. Es de obligada visita el Mirador de los Paseillos, con increíbles vistas a la campiña cordobesa y a las sierras subbéticas. Junto a este se encuentra el Cementerio de San Rafael,
levantado sobre la plaza del Foro de la antigua ciudad romana. El cementerio San Rafael de Monturque es uno de los cementerios más singulares de todo el continente, ya que bajo el suelo se encuentra el conjunto monumental de las cisternas romanas, cisternas que están consideradas como las más grandes de toda España. Las cisternas se dividen en 3 cámaras paralelas, tienen un total de 12 cámaras y todas las cámaras se comunican por puertas. Tenían capacidad para 850.000 litros de agua. Parte de este agua se usaba para abastecer unas termas romanas. Estas cisternas se saben que están construidas con hormigón romano y aparte se usaba un material que impermeabilizaba la pared para evitar que el agua filtrara. El itinerario cultural del Consejo de Europa, del que forma parte este cementerio, pretende mostrar estos espacios como grandes museos al aire libre en los que se desarrollan actividades culturales como visitas teatralizadas. Espero que les haya agradado esta visita, que hayan aprendido un poco más del pueblo de Monturque, de la humanidad, de la hospitalidad, de todos los que aquí viven y de todos los que aquí descansan. Ya recuerden lo que les he explicado de los cipreses. Ellos son los vigilantes de las almas. Es un buen momento para hacer una parada y probar los sabores de la zona sin salir de Monturque. Aquí el viajero encuentra una oferta de cocina muy apegada a la tradición de la gastronomía cordobesa, que permite reencontrarse con los sabores de antaño. Además de platos tradicionales, también preparamos en esta época del año gachas de coscorrones. Se cogería el agua y la leche, se echaría en una cacerola, se cogería aceite por otro lado y se fríen los coscorrones, las nueces y los piñones. Se pone un poquito de harina con una poquita de agua, se deslíe y se le echa ya todo junto y una vez cocido todo esto ya estaría el plato terminado. La ciudad de Málaga es nuestro siguiente destino. Bañada por el Mediterráneo y con su imponente alcazaba recortada en el horizonte, a los pies del monte Gibralfaro encontramos el primer cementerio protestante erigido en España. Concebido como un jardín botánico, dispuesto en bancales frente al mar, es un verdadero museo, con ejemplos clásicos, neogóticos y modernistas. En esta visita al peculiar cementerio inglés de Málaga, el viajero podrá descubrir por qué existe un camposanto protestante en la ciudad y los motivos de su fundación. Este cementerio es un espacio que se crea en el año 1831, gracias al cónsul británico William Marsh. Tiene varias peculiaridades, lo hacen especial, y es que tenemos que pensar que en aquella España en la que la religión era bastante estricta, se conceda un espacio como este para el enterramiento de personas anglicanas. Las personas de otra religión no católica tenían que ser enterrados en la playa, lo tenían que hacer de noche. Y esto pues provocaba que con las mareas se desenterraran los cuerpos y hubiera focos de infección para la ciudadanía malagueña. En este lugar descansan personajes ilustres como el poeta Jorge Guillén y el hispanista Gerald Brennan. Este es el monumento a William Marsh, sin duda. Si hablamos de monumentos, de mausoleo monumental, este es uno de los más bellos, de los más importantes. Se habla de una tumba, monumento de estilo neoclásico. Tiene algunos elementos significativos, por ejemplo, la columna con esa orla donde se puede leer Vinci Omnia Veritas. Significa la verdad lo vence todo, y esto hace referencia al tesón que puso para que la comunidad anglicana pudiera tener un cementerio en Málaga donde ser sepultado. En Málaga, la repostería también cobra un importante protagonismo en estas fechas. Una de las actividades que el viajero puede hacer es conocer cómo se trabajan algunos de estos dulces llenos de solera y creatividad. Un buen ejemplo son los huesos de santo. No tiene mucho misterio, pero sí tiene su truco. Y el truco está en el reposo de la masa. Y si puede reposar de un día para otro, estará bastante mejor.
Hay miles de recetas, hay recetas con almíbar, hay recetas con clara de huevo. Hacemos una bolita, la masa tiene que quedar así. Y ahora le damos la formita, que son las formas características de los huesos de santo. Nos dirigimos ahora a Granada, donde a vista de pájaro divisamos los palacios nazaríes, el parque periurbano de la dehesa del Generalife ofrece unos perfiles excepcionales de la sierra y un paseo de gran valor histórico, arqueológico y paisajístico. Bajando por la colina de la Alhambra se encuentra el cementerio de San José. Es el segundo camposanto municipal más antiguo de España y forma parte del conjunto histórico, monumental y paisajístico de la Alhambra. El cementerio acoge una de las muestras más interesantes de arquitectura y esculturas funerarias de los siglos XIX y XX. Estamos hablando de más de 100.000 metros cuadrados. Además, el cementerio de Granada ha conseguido ser un cementerio moderno, pero que sigue estando alejado del centro de Granada. Y todo esto es gracias al bosque, a la dehesa del Generalife o al bosque periurbano, que protege a la Alhambra de proyectos urbanísticos y protege también a este cementerio. Entre los altos cipreses vemos imponentes mausoleos y panteones de ilustres familias. Este camposanto data de 1805. Se construyó extramuros de la ciudad, donde se encontraba el Palacio Nazarí de los Alixares del siglo XIV. Este espacio es muy especial porque de todas las almunias o de todas las zonas agrícolas que pertenecieron a la familia nazarí, esta era la más bonita. Sus miradores permiten apreciar el paisaje que rodea el cementerio y contemplar unas maravillosas vistas de Sierra Nevada y la Vega de Granada. Los camposantos ocultan miles de historias. Acogen a numerosos personajes ilustres y son una parte inseparable de nuestras ciudades. Algunos son verdaderos museos al aire libre que reflejan la cultura, el arte y las tradiciones. Visitar los cementerios andaluces incluidos en la ruta europea es otra forma de conocer nuestra historia.